Muy buenas. A ver, pensemos en una de las primeras cosas que se estudian en economía, la curva de demanda. Parece simple, ¿verdad? Pues si os digo que esconde un fallo que provocó un debate que ha durado décadas. Pues eso, hoy vamos a meternos de lleno en esa controversia que se esconde en uno de los conceptos más básicos de la economía. Venga, empecemos por el principio, con algo que nos sonará a todos, la curva de demanda de toda la vida. Su base es el famoso ceteris paribus, que básicamente significa, vamos a suponer que nada más en el mundo cambia. La idea es súper sencilla, si el precio de algo baja, la gente quiere comprar más. Fácil, ¿no? Pues aquí es donde empieza el lío. ¿Qué ocurre cuando usamos esta herramienta, tan simple, en un problema del mundo real? Por ejemplo, para analizar el efecto de un subsidio del gobierno a, no sé, la gasolina. De repente, esa idea de que todo lo demás permanece igual empieza a hacer aguas por todas partes. Claro, si usamos la curva estándar, el resultado parece obvio. La demanda de ese producto con subsidios se dispara. La gente querría comprar una barbaridad a ese nuevo precio, que parece un chollo. Pero aquí hay un problema gordo. Y ahí está el quid de la cuestión. Ese resultado es sencillamente una fantasía. Es imposible. ¿Por qué? Porque para producir toda esa cantidad extra se necesitarían más recursos, más gente trabajando, más materiales, más de todo, de los que la economía tiene. No se puede sacar de donde no hay. Venga, vamos a desmontar este rompecabezas. En los próximos minutos vamos a ver de dónde viene el problema, paso a paso, y lo más interesante, cómo los economistas han intentado darle una solución. A ver, el fallo garrafal de la curva de demanda de siempre es que ignora una verdad como un templo en economía. Los recursos son limitados. Para producir más de una cosa, hay que dejar de producir otra. No hay más. Nada es gratis. Bueno, pues ante este panorama, allá por los años 40, apareció el famosísimo economista Milton Friedman y propuso una herramienta que, según él, era mucho más lista para solucionar esta paradoja. La idea de Friedman fue usar una curva diferente, una que mantiene la renta real constante. Ojo, la renta real no es el dinero que tenemos en el bolsillo, es lo que de verdad podemos comprar con ese dinero. Su lógica era, si el precio de algo baja, el modelo tiene que ajustar otras cosas para que nuestro poder de compra total no cambie. Friedman estaba convencido de que esto se parecía mucho más a la realidad. Y aquí se ve la genialidad de su enfoque. A diferencia de la curva de los libros de texto, la de Friedman es tangente a la capacidad de producción real de la economía. Sobre el papel, esto la convertía en un modelo muchísimo más preciso. Pero claro, la historia no termina aquí, porque en 1954, otro economista, Martin J. Bailey, publicó un artículo que le encontró un fallo tremendo y muy profundo a la idea de Friedman. Bailey vino a decir que sí, la curva de Friedman era muy elegante en la pizarra, pero en el mundo real se daba de bruces con un problema insalvable. En sus propias palabras, la curva, si se interpretaba al pie de la letra, no posee la superioridad que él le atribuye. Vamos, un torpedo directo a la línea de flotación de la teoría. La lógica de Bailey fue demoledora. Pensemos en dos personas cualquiera, con gustos y sueldos distintos. Para que la renta real de la primera se mantenga igual después de un cambio de precio, necesitamos un ajuste muy concreto. Pero es que para la segunda persona, ese ajuste tiene que ser otro. Es matemáticamente imposible encontrar un único cambio que sirva para los dos a la vez, a no ser claro que todos fuésemos clones, cosa que evidentemente no pasa. Así que la conclusión es brutal para la idea de Friedman. Su herramienta, que parecía tan superior, en la práctica no se puede ni definir. Es imposible dibujar esa curva para una economía de verdad. El concepto, sin más, se derrumba. Vale, entonces, si la idea de Friedman nos sirve, ¿qué hacemos? Pues aquí es donde Bailey vuelve a la carga, no solo para criticar, sino para proponer una solución y construir una herramienta analítica mucho más potente. Lo primero que hizo Bailey fue definir la curva perfecta, el ideal teórico. La llamó la curva de demanda de la frontera de producción. Esta curva refleja a la perfección lo que una economía puede producir en cada momento. Sería, por así decirlo, el santo grial del análisis económico. Pero claro, tenía un problema fatal. Es que es imposible de medir en el mundo real. La capacidad de producción cambia todos los días, por la tecnología, por el clima, por 1000 cosas. Así que, aunque en teoría es perfecta, en la práctica no nos sirve de mucho. Necesitábamos una buena aproximación. Y aquí es donde se ve el ingenio de Bailey. Propuso una solución muy lista, una curva que mantiene la renta real aparentemente constante. ¿Y cómo se hace eso? Pues es como hacer una foto del momento justo antes del cambio. Se usan las cantidades que la gente compraba al principio como un punto de referencia fijo. No es la realidad perfecta, es una aproximación, pero es algo que por fin podemos medir.
Pero no se quedó ahí, fue un paso más allá y refinó la idea con una segunda curva. Esta, en vez de usar las cantidades iniciales como referencia, usa los precios iniciales. ¿Y por qué esto es mejor? Pues porque los precios nos dicen mucho sobre los costes de producción, y eso la acerca muchísimo más al lado de la oferta, o sea, a lo que la economía de verdad puede fabricar. Fijaos, aquí vemos la diferencia, que es sutil pero muy potente. Una herramienta, la que usa las cantidades, se aproxima a lo que quiere el consumidor. La otra, la mejor según Bailey, que usa los precios, se aproxima a lo que la economía puede producir de verdad. Son dos maneras diferentes de intentar acercarse a la realidad. Muy bien, y después de todo este viaje intelectual, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? O sea, para analizar las políticas económicas, ¿qué curva usamos? Esta tabla resume nuestro viaje a la perfección. Empezamos con la herramienta simple pero engañosa que todos conocemos. Pasamos por la idea teórica pero imposible de Friedman y al final llegamos a la solución más elegante y práctica de Bailey, la curva de producción aparente constante, que es lo mejor que tenemos para acercarnos a la realidad. Al final, la gran lección de todo esto es que no hay una única curva mágica que sirva para todo. La economía es más como una caja de herramientas, y lo importante es saber qué herramienta coger para cada trabajo. La curva de toda la vida es sutil a veces, claro, pero puede ser muy peligrosa si la usamos para analizar políticas complejas. Y esto nos deja con una última reflexión, que es muy importante. Todos estos debates, que pueden parecer súper abstractos de académicos, tienen consecuencias muy reales. Las decisiones sobre impuestos, sobre subsidios, se basan en estos modelos, y asegurarse de que se está usando el correcto no es solo una cuestión teórica, es absolutamente fundamental.